Bienvenidos al canal La Poderosa Mente. El versículo de hoy es Mateo 27, versículos 45 a 56. Desde el mediodía y hasta la media tarde, toda la tierra quedó en oscuridad. Como a las 3 de la tarde, Jesús gritó con fuerza, «Elí, Elí, lama sabactani», que significa, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Cuando lo oyeron algunos de los que estaban allí, dijeron, «Está llamando a Elías». Al instante, uno de ellos corrió en busca de una esponja, la empapó en vinagre, la puso en la punta de una caña y se la ofreció a Jesús para que bebiera. Los demás decían, «Déjalo, a ver si viene Elías a salvarlo». Entonces Jesús volvió a gritar con fuerza y entregó el espíritu. En ese momento, la cortina del santuario del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. La tierra tembló y las rocas se partieron. Se abrieron los sepulcros y muchos santos que habían muerto resucitaron. Salieron de los sepulcros y después de la resurrección de Jesús entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Cuando el centurión y los que con él custodiaban a Jesús vieron el terremoto y todo lo que había sucedido, quedaron aterrados y exclamaron, «Verdaderamente, este era el Hijo de Dios». Estaban allí observando de lejos muchas mujeres que habían seguido a Jesús desde Galilea para servirle. Entre ellas se encontraban María Magdalena, María la madre de Jacobo y de José y la madre de los hijos de Zebedeo. Hermanos, hermanas, esto es palabra de Dios. Oremos. Amado Dios, te pedimos que tu Espíritu nos ilumine al adentrarnos en este pasaje tan importante. Abre nuestra mente, abre nuestro corazón para poder comprender la profundidad de tu sacrificio y de tu amor. Que este tiempo nos acerque más a ti. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, el pasaje nos mete de lleno en dos eventos tremendos. Por un lado, la oscuridad que cubrió la tierra y por otro, ese clamor tan personal que salió del corazón de Jesús. Vamos a analizar estos dos momentos del sufrimiento de Cristo. A ver, es importante entender bien esto. No se trataba de un eclipse solar, que es un fenómeno natural y dura muy poco. No, la Biblia habla de 3 horas de una oscuridad total, sobrenatural. Fue como si una cortina cósmica cayera sobre el mundo. Una manifestación física del juicio de Dios. Pensemos que en ese momento, el pecado de todos nosotros estaba siendo puesto sobre Jesús, y fue algo tan tremendo que ni la creación misma, ni la luz del sol pudieron soportarlo. Y en medio de esa oscuridad, escuchamos el que es probablemente el clamor más difícil de toda la Biblia. Jesús está citando el Salmo 22, y con esto no está dudando de quién es, sino que está expresando el dolor más profundo que se puede imaginar, la separación del Padre. Por primera y única vez en toda la eternidad, esa comunión perfecta dentro de la Trinidad se rompió. ¿Y por qué? Porque justo en ese momento, Él se hizo pecado por nosotros, y la santidad de Dios es tal que tuvo que apartar su rostro. Y ese grito de abandono de Jesús nos lleva directo al corazón de lo que llamamos la expiación sustitutiva. ¿Qué significa eso? Que Él estaba ahí, en la cruz, en nuestro lugar. Estaba recibiendo el castigo que nosotros merecíamos. Él sufrió esa separación de Dios para que nosotros nunca tuviéramos que pasar por ella. Su abandono es, increíblemente, la base de nuestra aceptación ante Dios. El evangelista Mateo escoge sus palabras con mucho cuidado. Dice que Jesús entregó el Espíritu, o sea, su vida no le fue quitada a la fuerza, sino que Él la dio voluntariamente. Esto nos muestra que incluso en la muerte no era una víctima sin poder. Era el cumplimiento de un plan perfecto. Hasta el último momento Jesús tuvo el control, en un acto de amor y sacrificio completamente deliberado. Justo en el instante en que Él entrega su espíritu, el universo entero reacciona. Su muerte no fue un punto final silencioso. Al contrario, fue como una explosión de poder divino. Tanto el cielo como la tierra respondieron con señales increíbles que nos revelan el verdadero significado de lo que estaba pasando. Para entender esto, tenemos que pensar en qué era el velo del templo. Era una cortina inmensa, muy gruesa, que separaba el lugar santo del lugar santísimo, es decir, el lugar donde habitaba la presencia misma de Dios. Ese velo era un símbolo de la barrera que hay entre un Dios santo y una humanidad pecadora. El hecho de que se rasgara, y fíjense, de arriba hacia abajo nos dice que fue una acción de Dios, no del hombre. El mensaje es potentísimo. Con la muerte de Cristo, la barrera se rompió. El camino para acercarnos a Dios quedó abierto para todos. Y no solo se rasgó el velo, la tierra tembló. Esto no fue una casualidad geológica. Fue la creación misma la que se estremeció ante la muerte de su propio creador. Y así como las rocas se partieron físicamente, algo mucho más duro se quebró en el mundo espiritual, el poder del pecado y de la muerte.
Y aquí vemos algo realmente asombroso. La muerte de Cristo liberó un poder tan grande y tan inmediato que las tumbas se abrieron. La resurrección de estos santos fue como un adelanto, una pequeña muestra de la victoria total que Jesús estaba consiguiendo para todos los que creen en Él. Es la promesa de nuestra propia resurrección hecha visible. Mientras todo esto pasaba en el plano cósmico, la narración vuelve a enfocarse en las personas, en las respuestas humanas. Y vemos que ante el mismo evento hay dos reacciones totalmente opuestas, la de la multitud y la de un soldado. Es un contraste increíble. Por un lado tenemos a la multitud. Están en medio de una oscuridad sobrenatural, están viendo todo, pero malinterpretan el clamor de Jesús y se burlan. Pero por otro lado tenemos a un centurión romano, un soldado, un hombre de guerra, acostumbrado a ver la muerte. Él observa los mismos eventos, el clamor, el terremoto, y llega a una conclusión que lo cambia todo. Verdaderamente este era el Hijo de Dios. Fíjense que la primera confesión de fe después de la muerte de Cristo viene de un gentil, de alguien que no era parte del pueblo de Israel. Y mientras los discípulos más cercanos a Jesús, los hombres, habían huido por miedo, Mateo nos hace mirar a un grupo de mujeres fieles. Ellas, que lo habían seguido y servido durante todo su ministerio, no lo abandonaron en el momento más difícil. Su presencia ahí, silenciosa, valiente, es un testimonio tremendo de un amor y una fidelidad que no se rinden. Ahora, todo esto que hemos leído no es solo un relato del pasado. Está lleno de verdades que tienen el poder de cambiar nuestra vida hoy. Así que vamos a extraer de aquí algunos principios prácticos para nuestra fe. Gracias a que ese velo se rasgó, ya no necesitamos de nadie más para poder acercarnos a Dios. Podemos ir directamente a su presencia en oración, con la total confianza de que somos escuchados, de que somos aceptados. Y no por nuestros propios méritos, sino gracias al sacrificio de Cristo. La resurrección de aquellos santos es una garantía para nosotros. Nos enseña que la muerte ha sido vencida. Para el que cree en Jesús, la tumba no es el final del camino, es solo una puerta hacia la vida eterna. Y esta esperanza nos da la fuerza para vivir sin miedo y para enfrentar el día de nuestra propia muerte con paz. El centurión es un gran ejemplo. Él no se dejó llevar por lo que decían todos, por la burla de la gente. Él formó su propia convicción basado en lo que vio con sus propios ojos. De la misma forma, nuestra fe no puede estar basada en lo que esté de moda o en la opinión de los demás. Tiene que ser una convicción personal, profunda, que nace de nuestra propia experiencia con Cristo a través de su palabra. Las verdades que estamos viendo en Mateo no son ideas aisladas, forman parte de un gran plan que se revela a lo largo de toda la Biblia. Así que vamos a conectar estos temas con otros pasajes para tener una visión más completa. Por ejemplo, el libro de Hebreos, en el capítulo 10, nos explica con más detalle qué significa que el velo se haya rasgado. Nos dice que tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Y en 1 Corintios 15, el apóstol Pablo lo celebra diciendo: ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Dónde, oh sepulcro, tu aguijón? La cruz fue la derrota definitiva de la muerte. Ahora, después de haber explorado este texto, llega el momento de hacerlo personal. Te invito a que tomemos un instante para meditar, para que estas verdades no se queden solo en la mente, sino que bajen al corazón. Tomemos un momento. Para el centurión fue el terremoto, la forma en que murió Jesús. ¿Y en nuestra vida qué ha sido? Quizás un momento de crisis donde vimos la mano de Dios, o una oración contestada, o simplemente la belleza de la creación, o la verdad del Evangelio que un día nos tocó el corazón. ¿Cuál ha sido esa evidencia personal que nos ha llevado a decir, sí, Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios? Que la reflexión en la cruz, en esa muerte que cambió la historia del mundo, nos llene de una profunda gratitud y renueve nuestra fe. Queremos agradecer a nuestro auspiciador, @hechoencasa369, el mejor pan de Chile. Pueden encontrarlos en Instagram. Muchas gracias por acompañarnos en este estudio.